Violin, viola, cello, violin, viola, cello, violin, viola, La otra, vos fíjate que firmaba. cello. Claro, pero vos fíjate que en la otra firmaba Carmen Viola, cello, violin, viola, cello, double bass, 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 double bass. Buenas tardes, un gusto nuevamente una charla más de Manifestando lo Sutil, la segunda de este año 2022, con una invitada de lujo, con Daniela García, que está desde París, para compartir con nosotros su experiencia docente. Como hacemos siempre, primero vamos a agradecer a la Facultad de Arte que permite que podamos organizar este ciclo, darle continuidad. Este trabajo lo llevamos adelante a través del CEDAP, que es el Centro de Documentación y Biblioteca Audiovisual de la Facultad de Arte, que pertenece a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN, en Tandil, Buenos Aires. Y el objetivo de estas charlas es poder compartir con distintos colegas y público interesado distintas experiencias docentes vinculadas con el entrenamiento de la voz, tanto para cantantes como para actores. Voy a enchufar esto porque se me va a apagar la compu. Y lo que primero vamos a hacer es, voy a hacer una breve presentación de Daniela, luego le daré la palabra a ella. Generalmente lo que intentamos es que el ciclo tenga como una especie de organización, que no siempre lo cumplimos, que tiene que ver con saber algunos aspectos biográficos del expositor y la expositora, alguna noción de cuál es su ámbito laboral, dónde se está desarrollando en estos momentos, y luego que nos pueda contar, explicar, bueno, cómo implementa su práctica docente en esos espacios a la luz de su formación específica. En ese sentido les voy a leer, porque no lo sé de memoria, un breve CV que hemos armado de Daniela, y si hay algunas palabras en francés que obviamente las voy a decir muy mal, luego pido disculpas a todos los franceses y a Daniela misma. Bueno, ella es actriz, dramaturga y profesora de voz de Roy Hart, desde 1982 hasta el 2000, nació en Santiago de Chile y se formó en Santiago de Chile. En el 2005, en el 2000 al 2005, estudió actuación teatral en la Universidad de Chile. Allí trabajó con profesores que marcaron su camino como Fernando González, Marco Espinosa, Ani Murat, Iranio Chávez, Cristian Marambio, Raúl Osorio, Rodrigo Pérez, Luis Advis, entre otros que ella menciona en su biografía que está en su página web. Cursó un diplomado en Pedagogía Teatral en la Universidad de Chile.
Comenzó a partir del 2005 y entre el 2000 y al 2007 una especialización, y en Santiago realizó talleres de danza contemporánea con Francisca Sacié, perdón. Fue ayudante de varios ramos de movimiento y voz en la Universidad de Chile, cursó un seminario avanzado de teatro con Alfredo Castro en el Teatro de la Memoria, y comienza a especializarse en el vínculo entre la voz y el movimiento, y trabaja con la compañía La Familia Teatro, y comenzó a dar clases de voz. En el 2010 conoce a la gente de Panteatre, gracias a Annie Murat, que fue su profesora, obtiene una beca Fondart del gobierno de Chile y viaja a Francia a especializarse en la técnica vocal Roy Hart. En el 2018 obtiene la nacionalidad francesa y sigue trabajando y colaborando con Panteatre de Francia. Ya en Francia se especializa en el trabajo vocal de Roy Hart a través de la mirada de Panteatre, donde Linda Weiss es la mentora, y Enrique Pardo la impulsan entonces a sumergirse tanto en la pedagogía de la creación teatral como también a la dramaturgia, a través de 3 obras de autoficción que escribió y que interpretó bajo la dirección artística de Enrique. Entre el 2013 y 2017 ya tiene el diploma Roy Hart en Francia, cursó el Teacher Training, los exámenes para la obtención del diploma oficial de profesora de voz, por el Centro Artístico Internacional Roy Hart, donde Linda Weiss fue su mentora. Cada año realiza cursos y estancias en el Centro Roy Hart del sur de Francia. En el 2014, entre el 14 y el 2016, realiza un máster de estudios teatrales en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, la Sorbona Nueva de París. Su tesis habla del lugar de la exploración vocal en la formación del actor. Esta investigación teórica la llevó a participar en coloquios y a publicar en algunas revistas especializadas. Desde el 2006 a la actualidad, realiza algunos cursos universitarios. En el último año del máster, al Servicio Cultural de la Sorbonne Nouvelle le ofrece un espacio para seguir investigando. La directora de su máster la recomienda para un trabajo que le abre la puerta de poder trabajar en esta institución, dando talleres y seminarios de exploración vocal y de teatro en español. En el 2017, luego de terminar sus estudios de posgrado en el Training Roy Hart, Delphine Eliet le ofrece trabajar como profesora de técnica vocal en su escuela de teatro, una escuela privada de París, donde lleva adelante el trabajo junto con un grupo interdisciplinario, agrupados bajo la técnica de la confirmación intuitiva y corporal, TCIC. Y además, bueno, está participando en diversos proyectos artísticos como actriz, y también viajando a Barcelona, está retomando la beta de la escritura, de la dramaturgia. Así que creo no haberme dejado mucho en el tintero, Daniela. Te agradezco que tengas esta cronología tan bien armada en tu página web, me facilitó enormemente el trabajo. Y dicho esto, bueno, nada, te damos la palabra, te escuchamos, y después vamos a debatir, ¿sí? O charlar con vos a partir de lo que nos cuentes. Muchas gracias por esa presentación. Hola a todas y a todos. Muy emocionada de poder compartir estos conocimientos que he ido adquiriendo en castellano. Llevo muchos años trabajando y investigando en francés, y como lo dijiste, Rubén, sí, últimamente estoy yendo bastante hacia Barcelona para poder retomar algunos vínculos y compartir estos conocimientos en castellano. Por lo tanto, voy a empezar esta charla, este compartir, me gusta llamarlo un compartir, disculpándome. Antonio se disculpó en su charla al principio porque yo tengo una mezcla de idiomas imposible también. ¿Ah? Hay cosas que aprendí en francés, soy chilena, hablo cosas medio en catalán. Les pido disculpas si hay errores, no es que sea snob, es que es así. Quiero empezar hablando de por qué me gusta llamar al trabajo vocal Roy Hart, que muchos de ustedes conocen, como una filosofía y no como un método. A diferencia de, por ejemplo, lo que Antonio hablaba en su charla del método Linklater, para mí el trabajo vocal Roy Hart
es una filosofía, una visión que compartimos los que somos profesores de esta técnica, que no siempre se encuentra a nivel metodológico. ¿Por qué? Porque cada profesor constituye su método y lo que nos une es esta visión amplia del trabajo vocal. Y yo personalmente no puedo hablar por todos los profesores Reinhardt, no me correspondería, no soy quien, pero sí voy a hablar desde mi lugar de actriz primero, de docente y simplemente como una persona a la que la voz le cambió la vida y le dio sentido. Me parece que el trabajo vocal Reinhardt muchas veces es difícil de explicar debido exactamente a esta ausencia de método. Y por eso le dije a Rubén que esta primera parte quería dedicársela a una especie de historia de qué es esta filosofía vocal Reinhardt, de dónde viene y tal vez desmitificar algunos aspectos de lo que esta filosofía significó y significa hoy. Me parece importante. Primero, decir que este trabajo vocal no comienza con Reinhardt, ¿ah? Comienza con Alfred Wolfson, un judío alemán que tenía 18 años, estaba en sus estudios de Derecho y había estudiado música cuando lo llaman al campo de batalla, Primera Guerra Mundial. Va, con todo lo que eso implica, y empieza a oír sonidos que él no puede clasificar en sus paradigmas de música, ni en sus paradigmas de lenguaje. Empieza a enfrentarse con sonidos humanos que lo cuestionan profundamente. Y específicamente se encuentra con un soldado al que él no puede ayudar, del que escucha sonidos que lo marcan para siempre. Y a partir de este encuentro y de estos sonidos, él genera un traumatismo de posguerra, empieza a tratar este traumatismo a nivel psicológico, pero también él decide hacer lo que él llama su exorcismo vocal. Y trabaja con dos profesores de canto, dos profesoras de canto, una que le dice, esos sonidos que tú oíste, sobre todo, dejémoslos aparte. Focalicémonos en la armonía, focalicémonos en la belleza. Y otra profesora que le dice, vamos a cantar ese dolor, porque si tú no cantas ese dolor te va a cantar a ti. Y ese encuentro hace que Alfred Wolfson comience a desarrollar esta idea de una voz universal, de una voz que puede trascender, exceder a la palabra y al canto y los paradigmas incluso de género. Lo hablábamos con Rubén en nuestra charla previa. De cierta manera, Alfred Wolfson rompe con los paradigmas de género bastante antes de que empezáramos a hablar. Él hablaba de una voz de 8 octavas para hombres y mujeres. Es una metáfora sabiendo que un piano tiene 7 y media. Pero a mí me encanta y siempre le cuento esto a mis alumnos porque es lo que nos está diciendo Alfred Wolfson con eso, es la voz humana es capaz de mucho más de lo que nos dicta un piano, un paradigma finalmente, una herencia, una estética. Y en este desarrollo de su filosofía, Alfred Wolfson empieza a acercarse a la psicología junguiana y empieza a ligar esto con esta idea de individuación de Jung, de integrar los polos opuestos de la personalidad, la luz, la sombra, lo femenino, lo masculino, etcétera, etcétera. Y dice, si podemos integrar todas estas cosas en la voz humana,
vamos a tener una voz mucho más potente y mucho más cercana a lo que somos. Y de ahí nace una de las frases que más me gusta, aunque está suena casi cliché ya de tanto decirla, pero que la dice Alfred Bolson, que es: la voz es el músculo del alma. Y a mí personalmente, que soy una persona bastante pragmática, esa fue una de las bases de las que me agarré. ¿Por qué? Porque había la parte técnica, músculo, un fenómeno físico que la mayoría de ustedes, bueno, que todos ustedes conocen bien, y el lado impalpable, ¿m? La onda sonora, el alma, que es esto otro que no podemos tocar. Y eso me lleva a esta pregunta que siempre le hago a mis alumnos, que es, ¿qué hace que una voz nos toque? ¿Es la perfección, las piruetas, o es otra cosa? ¿Su humanidad o algo más? Y Alfred Bolson empieza a trabajar en esta cosa cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Y él, que estaba trabajando con cantantes, se tiene que ir, tiene que huir hacia Londres, donde se establece, y crea el Alfred Bolson Research Center. Era un pequeño laboratorio donde empezó a trabajar mucho con cantantes, con Jenny Johnson sobre todo. Jenny Johnson es parte del disco que sugería al principio, que se llama Vox Humana, y es una de las cantantes que Alfred Bolson utiliza mucho para esta idea de voz de 8 octavas, de amplificar el registro vocal, tanto de cantantes masculinos como femeninos. Y en ese momento Alfred Bolson desarrolla esto, y uno de los alumnos que llega es un estudiante de teatro que estaba en el RADA, Royal Academy of Dramatic Arts, que se llamaba Roy Hart, y que comienza a decir: wow, esta filosofía vocal, este trabajo vocal, me interesa llevarlo al teatro, lo que le crea bastantes conflictos con los profesores del RADA. De hecho, yo tengo acceso privilegiado a los archivos de Roy Hart, y he encontrado los manuscritos de sus informes de fin de año, donde los profesores le dicen: no te salgas del buen camino, te estás alejando. Y Roy Hart, al contrario, él se va a trabajar con Alfred Bolson, deja el buen camino de la enseñanza tradicional para ir a explorar la voz humana y tratar de llevarla al teatro. Y creo que ese es el símbolo distintivo del trabajo vocal Roy Hart, que es que en esta época él hace del teatro, de la voz, la piedra angular de su trabajo en el teatro. Estamos en momentos de contracultura, muchas compañías explorando, Grotowski por ahí, Peter Brook, toda la energía, todas las informaciones circulaban, habían encuentros, desencuentros, eh, y Roy Hart empieza a desarrollar esta compañía en Londres, tiene opiniones diversas y contradictorias desde el principio. Él se instala como una voz, como un teatro disidente, ¿ah? Y hay críticas a su trabajo que me parecen a mí muy interesantes, como un montaje que ellos hicieron en donde les llamaban arañas asmáticas. ¿Por qué? Porque gritaban y no había forma, y buscaban sonidos y estiraban los sonidos, y el texto venía completamente deformado. Entonces, en estas búsquedas se ganaron bastantes enemigos, ¿no? Lo que a mí me parece muy interesante. Pero bueno, eh, siguen trabajando y los invitan a Francia. Los invitan a Francia, se van de gira, les va bien en la gira, excepto por un crítico que hizo una muy mala crítica, donde dice: ¿qué es lo que diferencia este teatro del grito del hospital psiquiátrico?
Y Roy Hart responde en una carta donde dice, lo que nos diferencia es la conciencia. Nosotros trabajamos una técnica y una conciencia para llegar a esos sonidos, para expandir las posibilidades conscientes del ser humano. Y ese punto de la conciencia me parece muy importante para desmitificar un poco la idea de que el trabajo vocal Roy Hart es un poco místico. ¿Mm? Tiene un lugar de trabajo técnico muy importante. En todo caso, como lo recibí yo de Linda Weiss y Enrique Pardo y de otros profesores como Jonathan Hart o eh, tantos otros. Y esa conciencia es uno de los trabajos que Roy Hart va a perseguir durante el tiempo que tiene. ¿Mm? En 1974 decide llevarse a su tropa, que en ese momento eran entre 40 y 50 personas, al sur de Francia, a un castillo en Malerargues, el famoso Château de Malerargues. Se van, se establecen y en ese momento empieza lo que podríamos llamar el periodo sectario de la tropa. Viven todos juntos, comen todos juntos, duermen todos juntos. Roy Hart empieza a tener incidencia en todos los aspectos de la vida de esta tropa, hasta la intimidad, hasta cuántos días a la semana dormías con quién. Digamos, estamos hablando de cosas bien... se metían en todo, como decimos en Chile. Y eso causó muchas críticas también. ¿Mm? Pero él sigue tratando de desarrollar su forma. El fondo, esta filosofía que toma de Alfred Wilson estaba clara. Que la voz era la piedra angular de su teatro, estaba clara. Lo que no había encontrado todavía era la materialización de la forma escénica en la que esa voz podía entrar al teatro. Lamentablemente en 1975 Roy Hart muere en un accidente de coche, por lo tanto su trabajo, su búsqueda queda inconclusa, su búsqueda de forma queda inconclusa. La tropa queda huérfana, pero siguen trabajando hasta principios de los años 80, siguen investigando y a principios de los 80 ya no se sostenía más, habían demasiadas divergencias y se empiezan a separar. Y lo que queda, lo que subsiste es esta filosofía vocal, este trabajo pedagógico que se disipa por el mundo y empieza el momento que yo llamo la diáspora Roy Hart, y siempre digo que en todas las partes del mundo hay un profesor Roy Hart escondido debajo de una piedra, y así es como el trabajo vocal ha seguido existiendo. Nace, por ejemplo, la compañía Panteatre, que es con la que yo me formé, y empieza la filosofía a seguir en movimiento. ¿Mm? Esto es con respecto a la historia, pero concretamente hay elementos que podemos rescatar y decir, esto pertenece al trabajo vocal Roy Hart en el aula. ¿Mm? Por ejemplo, en una clase individual Roy Hart, si puedo decirlo así, consistiría en una hora de trabajo, el profesor, el piano y el alumno, sin objetivo fijo en un principio. Es decir, vamos a explorar vocalmente, vamos a escuchar las necesidades del alumno. A veces parte el alumno con una exploración vocal y el piano lo sigue. A veces el piano va a venir a ayudar energéticamente o tonalmente. Pero la dificultad de la pedagogía Roy Hart, o en todo caso, donde para mí ha estado el desafío, es aprender a escuchar. Es saber qué necesita ese alumno, no qué quiero yo. ¿Cuál es el sonido que quiere salir en ese momento? Y de todos los sonidos que salen,
con cuál vamos a trabajar. Y eso toma bastante tiempo de la clase. Hay clases en que no hacemos nada más que explorar vocalmente. Y hay otras en las que luego nos vamos a ir hacia un repertorio. Puede ser un texto, puede ser un repertorio musical, pero siempre teniendo un espacio para la exploración. Y creo que ese espacio para la exploración fue lo que me enamoró de la filosofía vocal Roy Hardt. Porque yo en mi formación de la Universidad de Chile, clásica, y como sigue pasando en muchas escuelas del mundo, mi formación vocal estuvo dividida en dos: la clase de voz hablada y la clase de canto. Y en las dos siempre tenía un objetivo particular, siempre tenía la sensación de tener que ser eficaz. Y me faltó espacio para poder explorar, para poder sonar, para poder vibrar libremente. Esa libertad de la voz natural, del Linklater. Me faltó ese espacio en esa formación. Y creo que la he ido persiguiendo y la he ido tratando de conquistar y hoy tratando de transmitir a mis alumnos. Eso con respecto a cosas como concretas de qué pasa en un trabajo vocal Roy Hardt y por qué aparecen los gritos y por qué se le da el espacio a lo emocional. A veces hay un sonido que quiere salir y hablamos de un sonido que es llamado sonido roto o un grito o un sonido que no es armónico, y cómo dejar salir, decirle que sí a todos esos sonidos para romper tal vez nuestros propios paradigmas o los del alumno, que el alumno pierda el miedo a: me dijeron que no cantaba afinado, me dijeron que cantara despacio, me dijeron que me callara. Y ese es un tema que el trabajo vocal Roy Hardt me ha ayudado mucho a desarrollar con mis alumnos, a liberar, a sacar los sonidos sin juzgarlos, a que encuentren eh, su personalidad vocal, que encuentren su cartografía, qué es lo que les hace sentido con su voz. Y si ya nos vamos al aula más concretamente teatral, que tengan opciones, que tengan un espectro amplio de opciones para utilizar con su voz. Saber que pueden ir a gritos, a sonidos muy agudos, a graves, muy graves, a sonidos extraños, sin tener miedo de todo eso. Y ese es un aspecto del trabajo vocal en Roy Hardt que me parece muy rico y que me hace salir a mí del mental, de esta noción de voz que siempre está al servicio de algo. Y nosotros mismos lo vivimos como pedagogos. Siempre estoy al servicio de lo que quiere el director. La voz tiene que estar al servicio del texto. La voz tiene que estar al servicio de un repertorio musical, que me parece necesario, pero ¿dónde queda la persona en ese repertorio? Yo no quiero un alumno que cante como. Yo no quiero un alumno que diga cómo. Yo quiero un alumno que encuentre su voz y que pueda cantar como él es. Roy Hardt decía: "We are what we can sing". Somos lo que podemos cantar. Y cantar en el amplio sentido y Roy Hardt, en el sentido Roy Hardt de la palabra, digamos. Y esa libertad de ser vocalmente, creo que es una de las cosas que es emblemática también del trabajo vocal Roy Hardt, y no solo, me toca hablar desde este lugar porque es el único que conozco, pero desde las diferentes visiones y técnicas, métodos, filosofías vocales, creo que apuntamos hacia eso y que se necesita romper algunos paradigmas de belleza, porque incluso hoy llegan muchos alumnos dañados por no cantas bien, tengo miedo de mi voz,
me han dicho esto. Entonces pasamos más tiempo aprendiendo a desaprender que disfrutando finalmente de nuestra vibración y de nuestro sonido. Y eso es algo que yo agradezco mucho, sí, de la filosofía vocal Roy Hart, pero especialmente de Linda Wise, porque ella es mi mentora y ella me enseñó a escuchar. Y eso es algo que como pedagogo o pedagoga quiero llevar siempre conmigo y transmitir a mis colegas, a los alumnos que se crucen en mi camino. Y por eso te agradezco tanto, Rubén, este espacio también de poder dialogar, espero, eh, con otras personas que aman la voz desde otros lugares. ¿Mm? Otra cosa que me gusta mucho del trabajo vocal Roy Hart es que a través de él pude concretamente crear o intentar crear una malla curricular en la escuela en la que trabajo en París, donde la voz hablada y la voz cantada no estén separadas. Tengo un programa de trabajo de 3 años, y esta es la parte más pragmática, pero quiero compartirla. Eh, un programa de 3 años donde no hay un profesor específico de canto, no hay un profesor específico de voz hablada, eh, sino que hay profesores capaces, más especialistas cada uno en su área, pero todos capaces de utilizar voz cantada, voz hablada y exploración vocal. Y dentro de un año de trabajo, cómo ir adaptando esa malla curricular para que sea como un entretejido, donde a veces el canto va a venir a potenciar la liberación de un sonido para luego volver a la palabra, para pasar por rodar por el suelo y gritar, y volver a partir de esa energía que se generó a una escena, a trabajar una escena teatral. Entonces, ¿cómo? Y esta es una pregunta en la que estoy, ¿ya? No, es mi desafío del momento, ¿cómo crear una pedagogía teatral o vocal contemporánea que mezcle, donde coexistan todas estas disciplinas, sobre todo porque los géneros teatrales contemporáneos requieren de actores capaces de pasar de una cosa a la otra. Entonces, ese es mi desafío en este momento. Tengo un equipo de 5 profesores con los que estamos trabajando en ello, lo intentamos. Muchas veces tenemos algunos encuentros con los metteurs en scène, los directores, porque romper paradigmas lo podemos romper nosotros en el aula, pero cómo dialogamos con los otros actores hegemónicos también del trabajo teatral. Por ejemplo, yo siempre voy a ver las clases de actuación y me ha costado mucho que los metteurs en scène vengan a ver el trabajo vocal y vean de qué son capaces sus alumnos en clases de voz para poder aplicarlo en el aula. Y esa transversalidad eh, me parece muy importante y la busco. Eh, Eso con respecto al trabajo vocal con actores, me gustaría después abrir a preguntas, pero una de las cosas que quería compartir también es que el trabajo vocal Roy Hart me ha servido para llegar a distintos horizontes. Me ha servido para salir de nuestro mundo teatral y ir a trabajar con gente en una isla en las Antillas, con problemas políticos y donde la voz se vuelve política y donde hay un grito ahogado, y simplemente de otro lado trabajar con gente que quiere cantar para su hija o su hijo, o gente que quiere expresarse mejor en público. Creo que esta manera de ver la voz me permite
trabajar con las personas, independiente de que vengan del teatro o no, su nivel vocal, sus conocimientos, si conocen de música o no conocen de música. Es un contacto, es la posibilidad de un contacto directo con las personas, que me parece fundamental, que me parece necesario, político, importante. Y en ese sentido, salir un poco de este mundo teatral en el que vivimos la mayoría. Yo por lo menos paso 7 horas diarias en una sala de teatro a veces, y me parece importante llevar este trabajo también a otros lugares. ¿Mm? Aunque mi hábitat natural es la escuela de teatro, me parece importante poder trabajar con distintos tipos de público y saber que un trabajo, que buscar tu voz es algo universal. Que encontrarte a ti mismo a través de tu voz es algo eh, necesario, me dan ganas de decir, ¿no? Importante. Eh, y lo hablábamos con Rubén también, sobre todo después de la pandemia. Yo no sé cómo lo han vivido ustedes en sus aulas, pero para mí ha habido una diferencia, un cambio en las voces con la pandemia y en mi pedagogía también, de volver a tocarse. Alumnos que lloraban porque volvíamos a trabajar con siente la vibración del otro en la mano. Eh, Volver a sonar, volver a sentir que puedo gritar. Hay un efecto en post-pandémico en la voz también que es para mí un reto en este momento y donde la invitación a mis alumnos siempre es a liberar, aunque sea poco a poco, aunque sea, ok, vamos abriendo el sonido, vamos viendo cuáles son los sonidos que quieren venir poco a poco y ir volviendo a conectarse. ¿Ah? Otra de las palabras importantes con las que trabajaba Roy Hart es con la noción de voz encarnada, ¿ah? Embodied voice. Esta voz que viene del cuerpo, que habita el cuerpo y que es con el cuerpo. Y en la pandemia, yo he visto muchos alumnos que se han desconectado de su cuerpo, que hemos tenido muchas clases por Zoom, que ha sido una experiencia, un reto maravilloso, y lo hemos logrado y lo hemos sacado, pero cómo esos cuerpos se ven afectados y esas voces dejan de tener conexión con el cuerpo. Yo, al final, lo que estoy tratando de hacer es darles tiempo de reconectar, de tocarse otra vez, de respirar juntos, de simplemente oír las respiraciones de los demás, de volver a sonar juntos. Eh, y creo que así es como eh, he ido tratando de reencontrar mi lugar en el aula y tratando de que los alumnos encuentren su lugar. ¿Mm? Y esto es algo que Enrique Pardo, el director de Panteatre, dice siempre y que me encanta, que es, si encuentro mi lugar, encuentro mi voz. Y no al revés, no si encuentro mi voz, voy a encontrar mi lugar. No, si estoy atento a dónde estoy, cuál es el contexto, qué es lo que está pasando a mi alrededor, voy a encontrar la conexión con mi voz. Y yo creo que desde ese lugar me gusta referirme a esta visión de la voz, a la filosofía vocal Roy Hart, y agradezco mucho esta invitación. Me gustaría abrir a preguntas, a conversaciones. Podría contar 1000 historias y seguir hablando de 1000 cosas técnicas porque es mi pasión y tengo montañas de información, pero más que nada también me gustaría que hubieran preguntas y que pudiéramos dialogar. Yo te quería preguntar, Dani, me surgen algunas cosas que tienen que ver
Primero, una de las cosas que me surge es, como sería, ¿qué es lo que mantiene vigente hoy en día este tipo de trabajo? Cuando, como vos dijiste, hay poco escrito, hay poca información, no está, como por ejemplo el libro de Antonio, donde es como un pequeño, ¿no? Te lleva de la mano respecto de una forma de trabajo. Sin embargo, pasado tantos años, 50 casi, y Sí. esto sigue vigente, está ahí, vigente obviamente en las personas que se formaron en el centro Roy Hart, en que adhieren a ese tipo de trabajo, pero que siento que es como un trabajo de pasar la posta, la Ujú. llama olímpica, muy individual, muy de uno a uno. O sea, esta es mi sensación, ¿no? Y yo siempre, de hecho, cuando tuve que hacer mi tesis doctoral y poner este capítulo de antecedentes, me acuerdo haber entrevistado a Silvia Quirico, que ella tuvo la posibilidad de trabajar con Cosana Luca, Sí, argentina, y formada también en me parece que era del grupo base inicial del centro artístico. sí. Y sí, Roy Haria como una cosa, sí, como una entelequia, como una cosa muy mística, como un lugar que uno, no sé, había que acceder. Entonces es como esto también, me llama la atención, digo, la vigencia, ¿no? ¿A qué se lo adjudicás? ¿Qué te parece? ¿Por dónde está? ¿Qué? Me parece que sí, primero para responder cómo sigue viva, cómo trasciende por el momento, creo que a través de sus profesores y a través de la transmisión que esos profesores han ido haciendo a nuevas generaciones como yo. ¿Mm? Lamentablemente es una transmisión lenta, más hermenéutica, es una transmisión donde hay que aprender a escuchar. Lo que yo decía, cuando yo digo que aprendí a escuchar, literalmente Linda me tuvo 6 meses sin un cuaderno, sin nada, solo escuchando las clases. Y poco a poco ella iba levantando su mirada y veía si yo estaba escuchando lo mismo que estaba escuchando ella y si había entendido por qué había llevado al alumno por ese lado. Y teníamos conversaciones y después de las conversaciones empezó el trabajo de training con los otros profesores. Entonces, para ser profesor Roy Hart, no puedes hacer, no sé, 3 talleres y te dan un certificado. Es, como tú dices, mucho más complejo porque tiene que ver con aprender algo de uno para poder transmitirlo. Entonces, por ejemplo, yo estuve 6 años, además de todo el tiempo que sigo trabajando con Linda y con Enrique. Entonces, es un trabajo lento y que necesita seguir en movimiento para mí. Pero en ese sentido, con lo que estamos hablando, como es como en algún punto muy individual, vamos a ponerlo así, no sé qué otra palabra utilizar, es muy complejo que esto pueda terminar en un texto escrito, porque obviamente al escribir algo uno lo cristaliza. Por eso mismo Entonces, ahí me parecía tan importante, perdona, me parecía tan importante aclarar y hablar de la historia, yo que tengo acceso a los archivos, yo que he hecho memoria, porque es verdad, no está hecho, y porque Roy Hart no era así. Roy Hart decía que sus libros eran sus alumnos, punto. claro. Y escribió las cartas que escribió, las cosas que están en los archivos, y ya está, los videos que tenemos, y ya está. Entonces, hay una tarea de recopilación de información que a mí me pareció no solo interesante, apasionante. Y me metí en los archivos y me pasé un invierno entero leyendo cosas y sacando fotocopias. Pero es verdad que esos archivos están en el centro Roy Hart, eh, cerrados con llave. El acceso es muy restringido. Y Es un eso ejemplo. creo que es una de las grandes falencias de este trabajo vocal y que contribuye mucho a estos mitos de misticismo cuando hay todo un lado súper concreto, súper práctico. Pero en algún punto responde, si se quiere, a esta filosofía que él tenía, no vamos a llamar antisistema, pero sí, evidentemente, vos le dijiste un trabajo disidente, donde creo que incluso ser disidente es no dejar registro, y que estemos todo el mundo tratando de encontrar
una página escrita a ver cómo es un ejercicio. O sea, creo que tiene que ver también un poco con eso. Y después, esto mismo de lo individual, del trabajo individual, me lleva a preguntarte, por ejemplo, vos dijiste, bueno, un trabajo individual es el profesor, el piano y el alumno, un fuerte trabajo sobre la escucha, fundamental, que me parece que, bueno, nada, también es individual, lo que yo estoy sintiendo con el otro, escuchándolo al otro y demás. Y mi pregunta es, bueno, ¿y qué pasa cuando tenés 40 alumnos? Porque digo, nosotros tenemos realidades totalmente distintas. La Universidad Argentina, y hablo de la mía, de mi facultad, digo, yo tengo 46 alumnos en primer año de 18 años, que con 18 años uno no sabe ni para qué está vivo, y sin embargo están estudiando teatro. Y entonces vos me decís, bueno, ¿y cómo hacemos con esa cantidad de alumnos, con 4 horas semanales, que es lo que plantea nuestro plan de estudio, una materia anual, para poder destinar una escucha atenta de manera individual, donde no hay piano, por ejemplo, en el caso nuestro, que sería lo de menos, se podría conseguir un órgano, pero ¿me entendés? Como que hay, una cosa es esto, y otra es la realidad de cada uno, yo te traigo la mía, ¿no? Entonces, mi pregunta era, bien, ¿qué pasa cuando no tenés un individuo, el piano y el profesor, si no tenés un montón de gente? Que hacen un ejercicio general y luego los ves individualmente, como en algún momento se hizo en el taller que había hecho Enrique y Lin. Mm, sí, ¿no? Va, por ejemplo, bueno, yo en París tengo 28 alumnos por clase, más o menos. Ok. Y trabajamos en un espacio no tan grande tampoco. Y trabajamos mucho con la noción de compartir el espacio sonoro. Todos suenan al mismo tiempo, la saturación es Pandemonium. impresionante, parece hospital psiquiátrico. Y, por ejemplo, hago mucho trabajo en parejas Ok. y les enseño también a trabajar con diferentes amplitudes. A mí me gusta hablar de amplitud más que de volumen, de amplitud vocal más que de volumen, cosa que les ayuda a ellos a sentir que es como un rayonnement, como algo que va, como un rayo de sol que se va expandiendo, ¿ah? Esta noción de amplitud. Y a trabajar con diferentes amplitudes, no siempre ir al grito, sino a compartir el espacio sonoro, trabajar en parejas, por ejemplo, donde hay uno que escucha, uno que recepciona el sonido y el otro que va trabajando, trabajos en pequeños grupos, y otras veces en que les enseño a cerrar los ojos y escuchar. Y vamos a escucharlos a cada uno como suena desde el sonido de lo que en Roy Hart llamamos maison casa, que es el medium, el sonido de pecho. Y, por ejemplo, vamos a hacer una improvisación. Cada uno hace una improvisación en círculo y tienen los ojos cerrados. Y la verdad es que los alumnos eh, responden y escuchan y a veces se emocionan y dicen, he aprendido más escuchando al otro. Ese sonido me atravesó. Oye, lo que hiciste fue hermoso y le dan feedback. Y ahí no se hace tedioso ese trabajo de grupo, se hace enriquecedor, porque todos vamos aprendiendo, o eso es lo que intentamos. Por supuesto que uno siempre se encuentra con alumnos que te dicen, no puedo más, hay demasiado sonido, no me escucho. Claro, por supuesto que uno se encuentra con esas dificultades, pero también es parte del trabajo enseñarles que podemos compartir un espacio acústico. Y Daniela, te pregunto, me surgen un montón de cosas y no quiero acaparar la atención porque quiero que nuestros colegas también te hagan consultas. Digo, pero ¿qué pasa con el autocuidado? ¿No? Uno piensa que cuando a un alumno le hace indagar agudos, ay, me pica, ay, me lastimé, no quiero ir a ese... Entonces, en el trabajo que estás proponiendo, evidentemente lo que se busca es precisamente la posibilidad de indagar y buscar, y en esa búsqueda a lo mejor a alguno le pica las cuerdas, y entonces, ¿qué pasa con eso? Porque viste que hay como esta idea de yo no puedo estar en la laringe de nadie y saber, uno puede escuchar de afuera, puede sugerir cosas, pero en ese pandemonium de sonido, la gente debe estar haciendo, o hay una inteligencia corporal que permite que eso no aparezca. Es una pregunta, no Sí, sé. hay por ejemplo, desde el trabajo Roy Hart y esta idea de voz encarnada, hay cosas que yo siempre voy recordando a los alumnos como pequeñas guías, como todo el resto del cuerpo trabaja más que las cuerdas vocales. Ok, Mientras más liberas las tensiones físicas,
más abres espacio para la vibración en el cuerpo, por lo tanto tu laringe está más distendida. Por ejemplo, después, si Bien, vuelvo a Roy Hart, que es siempre voz disidente y provocadora, le hacen esta pregunta. Un periodista le hace esta pregunta en Londres y él responde, le preguntan, ¿no le da miedo romperse la voz? Y él dice, disculpa, mi trabajo es romperme la voz todos los días. Por supuesto que él estaba siendo provocador, pero después se la aclara y dice, lo que tenemos que romper son los sonidos, no la voz. Y ahí, por ahí yo trabajo, desde la idea de, por ejemplo, concretamente, si trabajamos con grandes sonidos, sonidos polifónicos o rotos, yo siempre les digo a los alumnos, los vamos a trabajar en dosis homeopáticas. Trabajamos un poco eso, abrimos. Volvemos a indagar y a profundizar, abrimos. Y cómo desde el relajo, desde la apertura, podemos ir a esos sonidos complejos, que se alejan un poco de esta idea de higiene vocal, con la que Roy Hart tampoco es muy amigo, entonces seguimos siendo polémicos, aunque yo cuido claro. mucho las voces de mis alumnos. Bueno, y la otra cosa que me surge tiene que ver con esta idea de lo que vos planteabas inicialmente, que no se está buscando un resultado, no se está buscando ir a un lugar determinado, ¿no? Bien, entonces yo digo, ¿qué pasa si en la institución, no sé, es la realidad tuya, pero vamos a imaginar, si la institución dice, bueno, primer año vamos a trabajar realismo argentino, segundo año vamos a trabajar, no sé, Bertolt Brecht, tercer año vamos a trabajar texto shakespeariano, en actuación, que generalmente, como vos decís, es casi quien va marcando el camino y donde cuerpo y voz, que también esas divisiones, vos las estás planteando, no deberían existir, somos subsidiarias, ¿no? Le vamos haciendo el aporte. Ahí hay que ir detrás de un objetivo, de un paradigma que es un determinado estilo, tiene una determinada forma, tiene que sonar de una determinada manera. Y entonces acá mi pregunta es, ¿cómo haces vos, Daniela, para meter esta forma de trabajo cuando la institución, el plan de estudio o lo que fuera, o un director, de pronto, si estás trabajando para alguien que te llamó, bueno, lo va a meter arriba lo va a poner dentro de una poética, de un cuadrito que tiene un recorte, ¿no? ¿Qué pasa con la palabra? Que sería otra cosa que también me llevo a preguntar, porque uno habla de sonido y piensa, bueno, ahí hay toda una búsqueda libre, pero la palabra es como que nos acota, ¿no? Nos da un margen, me parece la mentalidad, el significado, el significante. ¡Ah! ¿Qué pasa con todo eso? Hay de dulce y de agraz en esa lucha. Hay cosas que son muy fluidas y cosas con las que por lo menos a mí me gusta ir donde está el director y decirle, vale, esto es lo que tú piensas, pero ¿qué pasa si esta alumna no le dices siempre que baje el tono de voz? Si le dices, déjala que fluya hacia los agudos y a lo mejor va a volver a encontrar el tono que tú quieres. Y generalmente empieza a funcionar. Empieza a dar, cuando el alumno encuentra, otra vez, encuentra su lugar, encuentra donde está cómodo su lugar, ya estoy hablando de cartografía, de resonadores, de cosas más técnicas, donde se encuentra cómodo, va a poder tener acceso a ese estilo que está pidiendo el director. Por lo menos a mí me gusta verlo así, o yo lo uso así como actriz. Donde yo me siento cómoda es donde yo voy a poder llegar al estilo que se me está pidiendo. Y con respecto a la palabra, a la famosa dictadura de la palabra, y yo lo conozco muy bien ese problema porque en Francia existe, bueno, en Cataluña también veo por ahí gente, este problema de ser tête parlante, cabezas hablantes. Empieza el texto y perdemos el cuerpo. Y cómo darle, yo hablo de la chair, la carne de las palabras. Cómo darle cuerpo a las palabras, cómo hacer que se conecte lo que está pasando en mi centro, en mis entrañas, con mi lengua, mis labios, mis ojos, cómo yo le doy dirección a esas palabras, a ese sonido. Antonio lo decía el otro día, finalmente la dicción es compartir, es un regalo para el otro. Y estoy completamente de acuerdo. Creo que desde ese lugar
uno se pone al servicio de una estética, lo que tú dices, de un director, y por el momento no nos queda otra. No Bien. sé si responde a tu pregunta. Abrimos los micrófonos para quien quiera. Antonio ya está ahí en la gatera, como se dice, para salir corriendo. Antonio. ¿Estoy en la qué, Rubén? ¿Estoy en la guantera? En la gatera es En la como gatera. ¿viste en las carreras que el caballo está ahí pronto a salir primero? Bueno, No, así te es que veía quería porque decir, es que yo que le quería decir es que tú hablabas de cómo crear una pedagogía contemporánea. Yo creo que lo primero que hacer es, como decía Shakespeare, matar a todos los abogados, debemos acabar con los directores de escena, y los meter en escena que se los metan por donde les dé el sol, ¿no? Y ser nosotros los que enseñemos actuación, enseñemos dirección y digámoslo todo, pero eso es una pequeña fantasía. Daniela, muchísimas gracias por tu compartir, ha sido lindísimo escucharte. Hay cosas que me atrae muchísimo lo que dices, sobre todo ese cuento de la filosofía y no una metodología. Eh, pero antes de llegar a eso, quiero compartirte algo también. Aquí en Estados Unidos ha habido en los últimos 2 años un gran movimiento por decolonizar todo, ¿no? Y gran parte de la conversación es acerca de la dictadura de la palabra escrita. Y que hay que escribirlo todo y que la palabra escrita es la mejor, y entonces el certificado y el diploma. Y muchos nativos americanos no escribían nada. Y es interesante que no haya tantas cosas escritas, aunque yo sé que existen muchos artículos sobre Roy Hart y todo esto, obviamente. Pero esa idea de escribir o no escribir, ahí el dilema. La profesora de Kristen Linklater nunca quiso escribir nada. Y no quería que la gente llegara con cuadernos a sus clases ni nada, ¿no? Quería compartir eso contigo. Pero volviendo al cuento de la filosofía y la metodología, Kristen Linklater llamaba a sus ejercicios una progresión de ejercicios. Ella nunca le puso el nombre de método. Fuimos nosotros las segundas generaciones que buscamos una manera de valorar lo que hacemos nosotros, sobre todo en las instituciones académicas. Es que lo que yo hago es un método, ¿no? Y con mi gran amiga Luisa Sala, que enseñó Linklater en Barcelona, en el Instituto del Teatro muchos años, tuvimos una pelea épica acerca de si esto era una pedagogía, una metodología, pero me gusta mucho lo de la filosofía. Creo que me va a robar eso Róbatelo. de ti, me encanta. Pero me gustaría que me hablaras un poquito más acerca de eso. ¿Cómo, cómo, cómo entiendes tú esa palabra tan sencilla, filosofía? La entiendo como una visión y un compartir ético con respecto a la voz, en la búsqueda de una libertad, de un qué quiere el alumno, qué necesita salir, eh, una visión. Y eso es que lo que te digo, esta ética, esta integridad. Integridad me suena como a medio moralista, no me gusta, pero, pero en francés hay una palabra que es entièreté, como esta integralidad eh, en esta visión de la voz. Que, como decía, hay tantas versiones de esta filosofía como profesores. Si hablas con Jonathan Hart en la Universidad de Nueva York, te va a hablar desde la música, porque Jonathan cuando te da una clase no te habla una palabra. Se sienta en el piano, te deja sonar y va contigo. Y después te dice, "Hmm". Entonces, depende de cada uno de nosotros. Yo sé, yo soy súper enérgica, vengo del teatro, soy pragmática, yo misma hago métodos, invento ejercicios, digo que voy para un lado con una clase y me voy por otro porque siento que los alumnos lo necesitan. Depende de yo hablo de personalidad vocal para los alumnos, lo tengo que aplicar para mí. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti. ¿Alguien más? Esto debería ser un continuo. A ver, no puedo estar llamando gente yo. No. No me voy a poner ese rol ni ahí. Me voy a apuntar.
Un placer, Daniela, conocerte. Yo estoy en Barcelona, o sea que cuando vengas, creo que está el teléfono en el grupo, si no ahora te lo pasa Rubén o lo que sea, y espero que me llames. Perfecto. Varias cosas. Bueno, me encantó que comentaras la dificultad a veces de esta transversalidad, ¿no? Y como justamente hoy en una reunión, que en una comisión de cursos, estábamos hablando de que había habido como un movimiento muy bonito entre interpretación y voz y que habíamos trabajado conjuntamente y lo comentábamos como algo de qué bien que esta vez ha ocurrido, ¿no? Un poco, porque sí que es verdad que hay un poco esa tendencia de ir por solitario, lo que es el director de escena, ¿no? Y en Cataluña lo que decías, que me causa mucha tristeza, no lo que tú has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que me causa tristeza es el hecho y, y realmente, o sea, se ha perdido la necesidad de seguir trabajando con la voz en los espectáculos, como si uno, vamos, uno hizo 4 ejercicios hace 10 años y bueno, no, o sea, nadie se imagina a ningún bailarín sin entrenar, ¿no? Y entonces eso ha producido que los cuerpos se han ido como cerrando, más temas, digamos, de que ha habido ya hay mucha tensión dentro del, bueno, dentro de Cataluña en estos momentos por muchos motivos y que ha habido muchos motivos por motivos políticos y, y mucha rigidez como entre dos bandos, muchas discusiones en las familias, en los lugares, en tal. Entonces esto no se ha puesto en el cuerpo, no se ha hecho el trabajo de expandir, los cuerpos se han ido quedando como encerraditos, cerraditos, cerraditos, y luego lo que ha pasado en el escenario es que es como una ideología parlante, pero que dices, para eso me leo el texto, si no vas a encarnar la palabra, si no vas a encarnar la voz, si no vas a encarnar las emociones, me leo el texto porque mi imaginación va a ser maravillosa. Entonces, realmente sí que nosotros hablamos mucho de encarnar, y hay un poeta catalán maravilloso que escribió un texto en el 1902 que tengo la suerte de recitar muy a menudo, que habla, ¿no? de este encarnar la palabra y de cómo la palabra realmente es algo maravilloso porque tiene todo el contenido carnal y todo el contenido espiritual, ¿no? Y tiene un texto maravilloso que igual os paso porque es fácil entender el catalán a partir del castellano y más si tú tienes francés, el catalán es siempre entre medio, cada palabra catalana o es cercana al francés o es cercana al castellano, y os lo paso. Es un texto que se llama Elogio de la Palabra. Y bueno, creo que solo quería decir esto. Y Grotowski, que quiero citarlo aquí porque él decía, primero es la filosofía y luego viene la técnica. Y a mí me encanta porque es como que primero hay algo en el alma que se abre y luego vamos a construir esa estructura sistémica que nos ayuda a crear espacios, a abrir y a conducir a encarnar lo que queremos expresar, ¿no? Muchas gracias, Daniela, un placer. Te agradezco a ti y me emociona que hables de la realidad de Cataluña, porque yo pasé la pandemia en Cataluña, Mm, en Barcelona, y desde ahí me empecé a vincular, entiendo catalán perfectamente. No lo hablo porque termino hablando francés y me dicen que parezco de la Cataluña del Nord. Em, pero Pues tienes que leer Elogi de la Paraula, Elogio de la Palabra de Joan Maragall, pero esta noche está en internet, perfecto, o si muchas no te lo gracias. mando, Yo faré, yo faré. te vas a emocionar. Bueno, sigue, perdona. No, pero que la realidad de Cataluña, yo hablaba hace un rato de esto de tener un grito ahogado, de que me pasó cuando fui a trabajar a las Antillas y trabajé con comunidades afrodescendientes. En Cataluña hay algo de ese grito ahogado y que se ve en los cuerpos, y bueno, hablamos de Cataluña porque está hablando Gema, pero podríamos hablar de Estados Unidos, podríamos hablar de Argentina, y cada país, cada territorio tiene un grito ahogado donde la voz tiene una herramienta para liberar, para volver a conectar con esos cuerpos. Tiene ese aspecto político.
Y para mí lo Sí, político, como contestándote, es que lo político sí. también está en el cuerpo. Lo Y en político Cataluña además también está muy instalado en la rabia de dos bandos, pero que están en todas las familias, entre independentistas y no independentistas. Y es un 50%. O sea, hay es veces es 49-51, a veces es 51-49. Entonces, es como Cataluña rota por en medio y es doloroso porque esto está en todos los grupos de amigos, en todas las familias, en todo. Entonces hay algo ahí, unos gritos que no se han dado, que no se han conectado, pero que se han quedado con una rabia y está ahí todo como cogido, ¿no? Sí. Y, y además, perdón que vuelva a Cataluña, pero es que a mí me apasiona. El año pasado trabajé en Eolia un poco y vi como también esto también hace que hay una eh, cisión, no solo a nivel del cuerpo, pero también del lenguaje. Que es que hay un lenguaje que es el catalán, hay una lengua que hay que defender de una cierta manera, pero una tendencia también a volver al castellano. Y cómo se integra al otro en castellano o cómo se le integra en catalán. Tienen una dicotomía ahí que a nivel vocal a mí me parece, vaya lío que podemos sentarnos a tomar un café y conversarlo porque a mí me apasiona. O sea, ha sido una de las grandes découverte que he tenido, que la vida me llevó a pasar una pandemia en Barcelona. Bueno, yo quiero saludarte, Daniela. Yo soy Solange Durán. Yo creo que nos hemos visto alguna vez con la Linda ahí por el Duoco, por la Chile, así que una alegría verte aquí tan grande, ahí haciendo tus cosas y desarrollando ya un trabajo, me parece maravilloso, fantástico, me Tú estás parece en una Valparaíso, ¿no? alegría. ¿Ah? Valparaíso, ¿no? Yo ahora estoy en Barcelona, estoy haciendo un doctorado, así que estoy acá, así que ya nos vamos a poner en Nos juntamos contacto las con tres a tomar Gemma, que café. también nos conocemos. Saludos a todos, también a ti y a todos los que están acá. Hacemos un grupito en Barcelona. Sí, eso. Gemma enseguida arma una copita, una Por capa, supuesto. un Eso es lo revoltillo. maravilloso que tienen los catalanes, ¿ve? A mí eso me ha apasionado de este lugar. Eh, bueno, siento bueno, muy agradecida de tu exposición y también como, bueno, nosotros estamos muy atravesados con Linda en Chile y, y me acordaba mucho de Audrey Pernell cuando te hizo la pregunta Antonio, perdón, Rubén, sobre cómo se cuida la voz, ¿no? Audrey siempre cuenta una historia que fue ella estadounidense, cantante, actriz, y se fue, juntó plata durante todo un año para ir a Francia a estudiar al Pantheater, fue, llegó, se instaló, pagó, tuvo la primera clase con Enrique Pardo y le pidió, y ella dio, y quedó sin voz. No pudo seguir tomando clases. Y va donde él y le dice, pero Enrique, mira lo que me pasó. ¿Cómo puedo hacer? Yo vine aquí a esto. Me dijo, y él le dijo, mi responsabilidad es pedirte, tu responsabilidad es cuidarte y conocer tus límites, justamente por lo que decía Daniela, porque lo que trabaja Roy Hart es la conciencia. Entonces también conocer la conciencia del límite es una tremenda conciencia, ¿no? Entonces me pareció que podía aportar, enriquecer la conversación, esta historia que Audrey generosamente la comparte y que a mí me hizo una campana dentro de la cabeza, ¿no? Y que Ahí está. también podemos distinguir, y eso aquí lo sabemos los profesores, se puede distinguir entre lo que es una voz que se irrita por un trabajo potente de un real problema vocal. ¿Ah? Si pasa las 48 horas, ok, preocupémonos. Si un día lo diste todo y te hidratas bien y duermes bien, al día siguiente tu órgano debería estar funcional. Y eso es algo que yo también he ido perdiendo el miedo, de cierta manera, de salir de este sacerdocio de la higiene vocal.
Claro, y saber cuidarse, ¿no? Saber conocerse a uno mismo, que es un trabajo importante. O sea, el trabajo de vos tiene que ver con conocerse uno misma. O sea, entonces eso que dices Y tú no es, vivir, es no clave. vivir, sí, no vivir constantemente con el miedo de me voy a hacer daño. Claro, absolutamente, absolutamente. Así es que, bueno, eso por una parte. Eh, el otro que tocaron acá ahora en la conversación, este tema que yo también lo encuentro apasionante, así que encuentro que esta copita de vino en conversación sobre estos temas, porque yo creo que en Chile también ocurre lo mismo. Mismo. ¿No? Yo no conozco otras realidades, yo conozco Chile muy profundamente, he vivido todo este proceso, pandemia y previo, ¿no? O sea, yo estoy hace mucho tiempo también yo trabajo en una universidad, como decía Daniel, en Valparaíso, y es estatal, llega gente de todo Chile, ahí desde el norte al sur, entonces llegan modos de habla, formas de habla diferentes, y eso me ha hecho reflexionar mucho sobre el cuidado que hay que, como proteger el habla propia, digo yo, ¿no? Como esa habla que es propia, identitaria, que te hace pertenecer a una comunidad. Y yo digo, nosotros vamos a aprender un modo de habla, entre comillas, neutral, para que todo el mundo no haya clase social, no haya si es del norte, no haya si es del sur, y cuando queremos que eso ocurra, bueno, que ocurra también, ¿no? Pero sí poder cuidar y rescatar esto que es tan propio. Y a partir de eso también reflexionaba mucho con respecto a esto que decía Daniela, de la palabra, ¿no? Porque yo creo que el lenguaje, la lengua que uno tiene es muy importante porque te hace coherencia con los tuyos, ¿no? Hay cosas que tú puedes nombrar en tu lengua que tú no las puedes nombrar en otra. Por ejemplo, ahí cuando tú decías, ¿cómo esto? En francés está esta palabra, pero en español no está esta misma palabra, ¿no? Entonces hay cosas que el lenguaje trae. Y nosotros yo pienso en nuestros pueblos originarios, por ejemplo, a los mapuches que no sabían hablar, le decían, ignorante, mira, no sabes hablar, mira cómo eres, no, mira cómo... Entonces se va cargando, que tiene que ver justamente con lo que hablaba Antonio, ¿no? De empezar a descolonizar todas estas prácticas pedagógicas, y yo creo que aquí lo que ha hecho Rubén con invitarnos a nosotros a abrir el micrófono y dejar que nos podamos comunicar y plantearnos desde nuestras creencias, desde nuestros mínimos, pequeñitos espacios de conocimiento, justamente porque creo que tenemos una tarea por delante importantísima. O sea, lo que dice Daniela es así, la voz es política, el cuerpo es político, no es un pedacito, no es político, porque en este cuerpo es el que ha padecido y el que ha vivido lo que ha vivido, y no somos iguales, no somos iguales. Al Entonces, contrario, y eso es algo que a mí me gusta mucho del trabajo Roijard, que es tu diversidad es la riqueza. Encuentra tus voz, tus sonidos, que sea feo, bonito, que me da miedo que los otros vean esta parte de mí. Pasa mucho. No quiero claro, porque expresar esto porque no quiero que el otro vea esto feo que tengo. Soy todo eso. claro, porque lo que dice Wolfson es que justamente esta polaridad, y se está trabajando justamente con las polaridades, no somos esto o esto otro, somos la polaridad y transitamos en toda esta polaridad. Entonces, justamente yo creo que nosotros como profesores de voz, siento yo que estamos en esto, que me encanta el nombre, ¿no? Manifestando lo sutil, que esto que la voz yo digo que es el reflejo, claro, Wolfson dice, es el músculo del alma, ¿no? Pero yo digo que sí, pero además es como que en la voz está nuestro ser entero, es lo que somos, es lo que no podemos engañarnos con la voz, ¿no? Entonces, la posibilidad de abrir otras voces, y yo digo que más que descubrir, porque América dicen que la descubrieron, pero América estaba ahí. Los sonidos están ahí para ir en tu sentido. O sea, somos lo que somos. ¿Cómo nos permitimos ser? Habitar, expresar lo que somos completamente, esa autenticidad del ser, ¿no? Cómo nos damos esa posibilidad y desde ahí, bueno, todo lo demás, ¿no? Entonces creo que Sí, aquí se abre un espacio Solange, maravilloso de reflexión.
Solange, yo ahí se me viene a la memoria algo que ocurrió en la charla con Antonio, cuando él en algún momento, corregime Antonio, cuando una alumna dijo esta idea de que romper determinadas corazas podía llegar a ser peligroso, vos lo contabas también, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tengo que apretar y en qué momento tengo que soltar? Yo tengo ese recuerdo y me quedó como muy grabado porque justo lo comentás y después aparece una persona que habla precisamente de eso como experiencia personal, ¿no? En vinculación con esto que está hablando Solange, ¿no? De dejarme, de mostrarme, de estar afuera, pero bueno, también eso tiene consecuencias, a veces complejas. Pero al menos Pero tienes la cuando opción. Si hay no un tienes un contexto entrenamiento, no tienes ninguna pedagógico, opción. Exacto. Y entre más conozcas tu lugar, más opciones tienes. Si solo sabes esto, no vas a tener más opciones. A mí, por ejemplo, lo que dice Solange me da me conmueve mucho porque sí es cierto, cuando yo escucho a una persona de Bogotá, me pasan muchas cosas a nivel emocional. Pero cuando los escucho a todos ustedes en nuestro castellano compartido, también me pasan muchas cosas emocionales, aun cuando tu manera de hablar sea distinta a la mía, o como dices tú, y no, yo, por ejemplo, intento nunca usar la palabra corregir, porque eso es como de rictura, ¿no? De lo recto. Y esto, no, muchas gracias. Así que me causa mucha alegría poder estar en esa cacofonía castellánica, porque es un lenguaje colonizado, ¿no? Y entonces, pues, que nos colonicen. Flavia, veo tu mano. Y Flavia levantó la mano ahí. Sí, hola. Bueno, muchas gracias, Daniela. Mucho gusto. Un placer escucharte. Con Rubén y Gustavo, que lo veo ahí, somos parte de un proyecto de investigación que estamos enfocando y estudiando diversas técnicas y justamente ahora estamos, y le dije técnica, pero porque bueno, usé la palabra así más habitual, enfocando Roy Hart, así que es muy interesante también escucharte justo en este momento. Yo hice mi intervención en este ciclo por invitación de Rubén, a quien de nuevo yo también agradezco, porque la verdad que este ciclo está siendo enriquecedor, pero al máximo, y esto de armar redes y de conocernos. El año pasado, cuando empezó, y traía, bueno, digamos, el lugar donde yo me formé y lo que sigo trabajando, que es a partir de Rudolf Steiner, lo que se dio entre, sí, en esto de hablar de lenguajes, una de las traducciones es formación del habla, que es bastante exacta respecto del nombre original. Y sabes que a los inicios, cuando conocí Roy Hart, muy al inicio, ¿no? Y me empecé a informar y a leer un poco, lo veía casi en las antípodas de lo que es Steiner. Y cuanto más me meto, más cercanos los siento, porque lo veía en las antípodas porque Steiner ha trabajado mucho, siempre parado en la conciencia a nivel pensamiento también, ¿no? Como analizando desde un lugar no intelectual, no racional frío, pero que hubiera conciencia, ¿no? De lo que se hacía. Y cuanto más me meto con Hart y ahora escuchándote, nuevamente, esto de la escucha, por ejemplo, también en formación del habla se propicia no anotar hasta bastante adelante, o sea, que quede en el oído, que reconstruyamos por memoria auditiva, por aquello que se impregnó en el cuerpo, también la autoescucha, la escucha de los demás, y una filosofía de base, ¿no? Que me hace ir más allá de una receta, ¿no? De ejercicios a seguir, eh, conectarme con cómo estoy abordando, en este caso, la voz, ¿no? Porque Steiner abordó diferentes temas, pero en este caso, la voz. Y creo que hay, o bueno, alguna de las cuestiones que comentábamos, ¿no? En el grupo este de investigación, cómo impregna el momento en que apareció Roy Hart, ¿no? Esto de los 60 y la comunidad y lo que hoy contabas muy gráficamente con esto de con quién dormía cada uno, bueno, cuestiones por ahí hoy impensables, o bueno, claramente es otra situación, pero la base que queda, ese lugar que yo siento que es el paradigma, que es, bueno, por ahí no voy a hablar, no voy a decir una palabra, sino que voy a ponerlo en la práctica, y
hemos accedido a una revista, Primer Acto, que relata el trabajo de 15 días de seminario de Roy Hart en Madrid, que por suerte, porque hay un escrito y está en español, y al final está la bitácora de un participante donde habla justo de esto, que él decía que durante todo el seminario estaba esperando que Roy Hart explicara algo, y no explicaba. Entonces, cuando se metió con él, a practicar con él, dice, ahí mi cuerpo entendió. O sea, y él decía también, si lo practicara más tiempo que simplemente estos 15 días, seguramente hasta podía entender a otro nivel y podría explicarlo mejor. Por ahora había quedado en el nivel de lo sensible, de lo orgánico. Ese lugar me parece que es un desafío enorme en el momento en que estamos viviendo. O sea, se pone en otro paradigma y dice, voy a transmitir desde un modo que no va a ser de la escritura o de la receta clara, o que tengas claro este objetivo para este ejercicio. Entonces me quedo tranquila. Cuando vaya acercándome allí, ¿no? Estoy tranquila. Esto otro pareciera ponerme en cuestión como persona, ¿no? En el buen sentido. Sí, Lo que a mí absolutamente. me queda... Sí, perdón. Que a mí esta idea y creo que nos pasa con las diferentes visiones vocales que están circulando en este espacio maravilloso, pero que es una experiencia que tenemos que darle espacio y tiempo al cuerpo para atravesar, sobre todo en una época que es la que nos toca, así como a Roy Hart le tocó el tiempo de la contracultura, a nosotros nos toca el tiempo de las redes sociales y de YouTube, donde encuentra los 3 tips básicos para cantar en 10 minutos. Eh, entonces, ¿cómo nosotros le damos valor a la ineficacia, si quieren, Ujú. al tiempo y espacio de búsqueda de esta famosa exploración vocal que yo defiendo, eh, para poder conectar? Eh, y eso para mí es fundamental, sea Steiner, Voicecraft, Linklater, Fitzmaurice o tantas otras. ¿Mm? Ujú. Sí, en el medio de todo esto, que por eso digo, me parece interesantísimo y realmente me parece que, no sé si hay muchos que presenten esta propuesta de cambio de paradigma. Eh, También lo otro es, él era psicólogo, ¿verdad? O en tal caso tenía muchos conocimientos de psicología. Tuvo estudios breves de psicología, pero breves, Ok, en la Universidad de Johannesburgo, antes de irse a Londres al RADA. bien, porque también pasa eso, o sea, si vas corriendo esos límites y encontrándote o pretendiendo encontrarte mucho con lo que es inconsciente, también tenemos que tener un guía al lado que sepa contener, bueno, lo que puede llegar a ocurrir, que no digo que sea ni peligroso, ni no tiene por qué llegar a esos extremos, ¿no? Pero bueno, una Pero persona sí, sensible en sí, eso, ¿no? absolutamente de acuerdo. Y en ese sentido es lo que decía Rubén, ¿por qué es tan lenta la transmisión del trabajo vocal Roy Hart? Somos pocos, finalmente. No Mm, somos tantos. ¿Por qué? Porque este hacerte cargo de todo lo que puede venir en el aula forma parte de esta ética, creo yo, que uno tiene que saber contener, eh, canalizar lo que uno deja salir en el aula. Somos los acompañantes, los guías, los que estamos ahí mm. para no dejar caer al alumno también. Gracias. De nada. A mí me da la idea, Daniela, no sé, pero esto lo quiero corroborar contigo, que dentro de todas las técnicas vocales que hay, yo conozco varias, pero Roy Hart para mí es una de las que está ahí, como Linklater diría yo también podría ser, que está permanentemente en entrenamiento y en práctica constante vocal, como que parte de esa filosofía era un poco, lo tomo a partir de lo que decía Yema, ¿no? Que parece que uno hace voy y después se olvida. Como esta necesidad es real, o sea, solamente puedes indagar en el cuerpo en la medida que trabajas en el cuerpo, si es como si vas a aprender a escribir escribiendo, vas a aprender a nadar nadando, es como, y yo siento que Roy Hart, para mí personalmente,
así como otras técnicas también, pero esta empuja a que uno tenga su grupito, que haga la experimentación, que tenga su grupo de trabajo permanente, que esté explorando, que esté con, ¿no? No sé qué te pasa a ti con eso que digo. Yo no sé si es particular al trabajo vocal Roy pero sí en el sentido de que la exploración es infinita. Yo me acuerdo que yo llegué cuando de estudiante venía así y le digo a Linda, bueno, ¿en cuántos años crees que lo logro? Y me dice, Daniela, el camino de la voz es el camino de la vida. No vas a terminar nunca. Y a Daniela, mí, te dijo, pequeño saltamonte, encontrar la respuesta. no, me dijo, el camino de la voz es el camino de la vida, diciéndome, nunca vas a terminar de explorar, porque también técnicamente tu herramienta va a cambiar contigo. Tenemos un instrumento que va a ir cambiando con nosotros, entonces voy a tener que seguir investigando hasta el final y eso para mí es apasionante ahora. Y Y creo para que mí, por ejemplo, como profe universitario, yo no sé lo que les pasa a ustedes, pero esto de poder plantar esa semillita de la necesidad de que estén entrenando permanentemente su voz, es algo que en la universidad por lo menos es distinto en los grupos privados o en el grupo de laboratorio personal, cuesta muchísimo que entre. A mí eso pero siento que el trabajo con Roger como que te lo empuja, te lo promueve, ¿no? Como, bueno, eso quería decir por lo que había dicho Gemma, y lo último que quiero comentar nomás, que también como problematizar, pero es con el tema de la pandemia, que nos enfrentamos a esta pandemia y nos enfrentamos como profesores de voz, a la voz en el espacio, a la voz en el entorno, a la voz en relación. Y yo siento que eso para mí fue alucinante. O sea, además de entrar a las casas de los estudiantes, que era un tema, pero darnos cuenta lo importante del espacio público para poder tener el psiquiátrico consciente y poder gritar todo lo que se quiera gritar, ¿no? Como los entornos nos van también delimitando los espacios sonoros, porque yo puedo estar aquí en esta pieza que ahora la arriendo, donde vivo, y puedo estar moviéndome y todo eso, pero ahora que hablo, yo hablo fuerte. Entonces, conciencia de hablar más despacio, no, la conciencia de la voz. Yo siento que la pandemia puso en evidencia la conciencia de la voz, como en este mismo acto de intercomunicarnos, no sé, lo quiero plantear ahí, a ver qué piensan ustedes también. yo creo que la pandemia nos planteó desafíos y nuevas posibilidades vocales. Yo no sé ustedes, pero yo fui más creativa que nunca con mis alumnos. ¿Qué hacemos? Métanse en el baño. A ver, ¿cómo resuena el baño de su casa? Como busquen un lugar y hagan, relaciónense con ese espacio, salgan a la terraza o a la naturaleza. Y eso creo que también para mí fue un bonito desafío de la pandemia, una especie de paréntesis en la rutina de la sala de clases. Si alguien tiene otras experiencias. A mí me conmueve mucho lo que dijiste hace poco, Daniela, de las clases que estás dando después de la pandemia, aunque no se ha acabado obviamente, pero de cómo reconocernos y resonarnos en los cuerpos. Yo di una clase en el semestre aquí en que tenía a 3 estudiantes en la pantalla y el resto en clase, pero carajo, justo sonó el teléfono. Perdón, era uno para pagar. Y yo trabajaba mucho detrás de los estudiantes para poder estar yo sin la mascarilla y poder hablarles y ojalá no matarlos. Pero cómo resonaba el cuerpo y la resonancia de los huesos en el cuerpo, eso ha sido lindo volver a experimentar, aún con la mascarilla. Y aquí el tipo de mascarilla que teníamos ha sido interesante porque también da sensación de voz atrapada aquí en los labios, ¿no? Entonces como que se siente la resonancia. Pero hay una cierta sensación, no tanto de la voz en sí, sino de poder respirar con tranquilidad y no pensar que la respiración me va a matar, que el aire me va a matar, ¿no? Que quién sabe qué gérmenes voy a traer
hacia adentro y volver a recuperar esa sensación de placer, de poder suspirar, de poder llenar mis pulmones, que todavía cuesta. Sí, absolutamente. 100% este tema de la respiración, de volver a reaprenderle a tus alumnos y a ti mismo que la respiración del otro no es peligrosa. A mí me ha pasado por lo menos bastante y te lo agradezco como comentario porque sé que al otro lado del mundo pasa igual. Bien, por protocolo, porque nosotros somos muy rígidos acá, no, mentira, por una cuestión de atención y demás, estamos ya como Gustavo, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Sí, pero ya te escucho que estás cerrando y me... No, por favor, corto la cerrada y te dejo la persiana abierta, por favor, No, pregunte. pero muy brevemente, primero agradecerle muchísimo a Daniela, ha sido maravilloso poder inmiscuirse, aunque sea brevemente, en tu experiencia. Yo soy actor, director de teatro también, pero sobre todo actor. Como dijo Flavia, estoy en el grupo de investigación junto con Rubén y con Flavia. Y me sentía muy identificado cuando hablabas del pragmatismo que creo que nos caracteriza a actrices y actores, ¿no? Que desarrollamos nuestro saber y nuestra percepción y nuestros procesos de aprendizaje a partir del hacer. Por eso creo que también la impronta de Roy Hart genera tanta adhesión y entusiasmo, porque creo que durante siglos hemos sido los teatristas interpretados por otros, ¿no? El saber teatral estaba siempre anclado en otros que generalmente no estaban en el hacer, sino en el conocer teórico. No, y tenía muchas ganas de preguntarte un poco, pero así brevemente, porque ¿Sí? ya estamos cerrando, pero hablaste muchísimo, que fue muy enriquecedor, de tu experiencia como docente, pero sé que sos actriz, entonces, más allá de que entiendo perfectamente que no se puede reducir a un método, a un sistema, pero me gustaría saber cómo es tu experiencia como actriz en relación a la filosofía vocal de Roy Hart, y cómo eso ha impactado en tus procesos creativos, artísticos, escénicos, pero insisto, no como docente, sino como actriz, ¿no? Gracias por la pregunta, Gustavo, porque hoy día me situé como pedagoga con un placer enorme, pero el 50% de mí es actriz, intérprete, y eh, cuando dije al principio que hablaba desde lo que soy, el trabajo vocal Roy Hart me cambió mi vida como actriz. Yo encontré mi seguridad en el escenario cuando empecé a encontrar la potencia de mi voz, cuando empecé a decir, ok, soy capaz de tocar a la gente con mi voz, me atrevo a usar todas las herramientas que tengo y yo creo personajes a partir de la voz. Si me preguntan si puedo meter un canto por ahí en alguna lengua que no conozca mejor. Y por ejemplo ahora, el año pasado en Barcelona, en la Nau Ivanov, hicimos una obra sobre el estallido social en Chile y cómo se vivía desde el extranjero eh, un estallido social. Cómo tú veías tu país explotar desde fuera. Y una de las escenas que me tocó hacer es decir, estoy aquí en este país, pero quiero estar allá. No quiero estar acá, no quiero estar acá, no quiero estar acá, y hacer un grito frente a un micrófono que duraba 1 minuto. Y ese grito, para mí, venía del fondo de mi alma y de mis músculos, y tenía una mezcla de la técnica, si se puede llamar así, la parte técnica, para no romperme la voz, y del desgarro de todo lo que estaba pasando en mi país. Y creo que si tuviera que resumir la pregunta para cerrar, lo resumiría en ese grito. Muchas gracias. Muchas gracias, se me pararon los pelos. Sí. Se notaba tu emoción, qué lindo. Gracias. Bueno, gente, hermoso encuentro, hermosa charla. En el mes de mayo vamos a tener a Solange. Así que... ¿Qué día es? ¿Mm? ¿Qué día es, Va a Solange? ser, me parece que va a ser el 17, un martes, porque acá un miércoles 18 hay un censo,
con feriado nacional. El miércoles siguiente, que es 25, es el feriado por la independencia, el 25 de mayo de 1810, o sea que nos atravesaron los feriados, y por eso le propuse a Solange cambiar el día para un martes. El martes 17 va a ser, Antonio. Yo después lo voy a compartir y vamos a trabajar obviamente en la difusión. Ella va a hablar sobre la voz y Alba-Muffin, así se dice. ¿Veo bien? Son tan bilingües todo acá, tantos idiomas. Me siento terrible yo. Yo que hablo argentino y gaucho nada más. Gracias, Dani, un placer escucharte. Bueno, gente... No, gracias a todos por escuchar y muchas gracias, Rubén, porque una vez más hacer estos encuentros es una riqueza. Así que muchas gracias a ti. Muy, muy bueno. Besos enormes a todos, todas, todes. Cuídense mucho y vamos que venimos, ¿eh? Sí. Adiós. Y queda pendiente el café por ahí. Bueno, ya no más con el sí, café sí, en Barcelona, si no tenemos que irnos todos para Barcelona a tomar el pinche café. Barcelona aquí, con Yema. Les avisamos. Y se En vienen Bariloche. todos para acá. Bariloche. Un beso, cuídense mucho. Un abrazo. Hasta pronto Chao, con el chao. café. Nos vemos.